Muy buenas noches, seguimos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Seguimos entonces con la Reforma en Suiza, segunda parte. Hermano Joel, seguimos entonces adelante. Listo. La reforma en Zúrich, después de esto, se empieza a copiar en otras ciudades. Es lo que ocurre. El éxito de Zwinglio se copia. Y los libros de Zwinglio llegan hasta el sur de Alemania y son influyentes ahí. Entonces yo quiero hacer la pregunta, ¿a qué se debe esta reacción? ¿Por qué lo están copiando en otras ciudades? ¿Qué situación o qué factores hacen que eso sea posible? En primer lugar, en 1499, los suizos lograron quitarse de encima el dominio de la Casa de Habsburgo, que era la casa real del emperador. ¿Sí? Estaban bajo el yugo del emperador, de la casa específicamente de Habsburgo, no bajo otros nobles, sino de ellos específicamente. En 1499 habían logrado algo de independencia, y esa independencia les da autodeterminación. Entonces, por consecuencia de esto, no les gusta que les dicten. Por ejemplo, como vimos en el caso de las 67 tesis, no les gusta que les dicte el Papa, que les diga que no pueden tener a Zwinglio, ¿sí? Y tienen en Zwinglio dos cosas. Un movimiento protagonizado por un hombre suizo, ¿sí? Entonces ahí el factor del patriotismo es uno de ellos. Es un hombre inteligente, un hombre que puede hacer el argumento y es uno de los suyos. Habla como ellos, viene de un pueblito de Suiza, o sea, es suizo de pura cepa. También tienen un movimiento aliado a lo más actual en el mundo intelectual. Lo más actual en el mundo intelectual de 1523 es el humanismo. Es importante entender que las modas intelectuales, aunque, o sea, es algo serio, pero también en el mundo intelectual se hacen las cosas por modas, son a veces más importantes que lo que nosotros creemos, porque creemos, no, es gente inteligente, es gente erudita y como van a tener modas, pero es así, o sea, el humanismo también estaba de moda. Toda cosa difícil va a tener sus modas, yo creo. Es la forma en las que los que no pueden juzgar, pues toman algo que ven que los que tienen buen juicio están aprovechando, están usando. Si ven que eso es lo que hacen los que saben, entonces así, por eso se vuelven modas. En Basel, que es otra ciudad muy importante en Suiza, más al norte, está el humanista más cuidadoso de su reputación como estudioso y erudito de todos los humanistas. Un hombre de grandes poderes intelectuales que los usa completamente en servicio de su persona. Y este humanista se llama Erasmo, el famoso Erasmo. Entonces él está en Suiza, o sea, ahí vive, porque ahí vino porque tenían buenas imprentas. En Basel están muchas de las imprentas de Europa. Y de hecho está el impresor más famoso del mundo, Johann Froben. Y es por eso que ahí está Erasmo, porque quiere que Froben le publique sus libros. ¿Por qué es tan famoso este hombre Froben? Es muy famoso por su habilidad y su sensibilidad artística. Froben es más que un trabajador, está enamorado del libro imprimido, que es algo nuevo. Y él lo busca entender y mejorar y hacer de él un gran producto. Recordemos que el manuscrito, el libro escrito a mano, el manuscrito es un objeto de arte y un lujo. El libro imprimido, hecho en cantidad, no es un lujo, es algo de menor consideración, es un objeto hecho en cantidad. El genio de Froben es tomar algo nuevo y considerado con un poco de desprecio porque no era el mismo objeto de arte y de lujo que es un manuscrito. Es tomar algo nuevo y despreciado un poco y ver dónde queda el valor de esta cosa y lo explota.
El libro ya no consiste exclusivamente en un mercado de lujo, sino en uno de cantidad, que es lo que cambia la imprenta. No sé si hemos hablado de la economía de la imprenta, pero hablemos un poco de eso para refrescar si ya lo hemos hecho. La razón por la que fracasó y acabó en bancarrota Gutenberg es que no entendió la economía de su invención, que la hizo creo en 1430 y pico. La imprenta requiere capital. El manuscrito no requiere capital. No se puede producir un manuscrito en cantidades, ¿sí? Entonces no requieres capital para producir. Pero la imprenta solo vale la pena usarse en cantidades. Para producir cantidades necesitas comprar tinta, papel, emplear varios trabajadores y, mejor dicho, tienes que invertir mucho al comienzo para poder lograr una ganancia. Para poder imprimir un libro necesitas invertir al comienzo, necesitas cierto capital, o sea, no lo haces como la imprenta, como el manuscrito que le dices a un monje, cópiame esto y te voy pagando y cuando acabes pues te doy lo que queda. Tienes que poner mucha plata al comienzo para hacer la imprenta, para imprimir libros. Y es un riesgo, porque toda esa plata, ¿cómo sabes que alguien lo quiera comprar, tu libro? ¿Cómo sabes que va a ser un éxito? Que lo que a ti y a este autor le pueda parecer extraordinario o interesante, ¿cómo sabes que le va a parecer interesante a los demás? Entonces eso es algo que no entendió Gutenberg y que no explotaron en ese momento, y ahora en la Reforma pues ya lo entienden mejor y es muy parte de lo que está ocurriendo. Martín Lutero, por ejemplo, aunque hoy no se leen la mayor parte de sus libros, fue en su día el bestseller, ¿sí? Los mejores, los que más vendían. Estaba muy de moda un libro de Martín Lutero. Y él no siempre, y lo era por varias razones. Una de ellas que no siempre hablaba en forma académica, sino al estilo común y pues alcanzaba más a la sensibilidad popular. En Wittenberg, que era un pueblito casi sin nada, se pusieron 3 imprentas para imprimir las cosas que escribía Lutero. Y Lutero estaba en el taller muy seguido, mirando cómo hacían las cosas, controlando la calidad y la apariencia de sus libros para asegurar su máxima distribución. Martín Lutero no lo hacía por el dinero, ¿sí? No tenía este afán por ganar algo, porque nunca tuvo no ganó de sus libros, parece. O sea, él mismo no tuvo ingreso de todo lo que vendió, y aunque fueron sus libros los más vendidos de todo el mundo, él no tenía suficientes ingresos y su esposa elaboraba cerveza para vender, para tener suficiente economía en la casa, pero Lutero vendía más libros que todos porque él escribía con conocimiento de cómo hablarle a la gente, pero también de cómo la apariencia era importante para que se moviera el libro. Erasmo, por contraste, se volvió muy rico, ¿sí? Erasmo también era uno de los mayores, o sea, todos querían libros de Erasmo. Él lo hizo con mucha sagacidad en cuanto a sus libros. Fue un hombre que hacía colecciones de sus elegantes cartas y las vendía como libros, y le fue muy bien. Y él vino a Basle porque él, creo que Froben tenía fuentes griegas superiores, o sea, él era muy metido en cómo hacer las cosas bien, ¿sí? Y cómo hacer un buen libro que la gente quería, que pareciera bonito, que la gente diga, esto es lo último, esto está bueno. Y entonces eso estaba sucediendo en Basle. Y el humanismo estaba de moda, y Zwinglio era aliado con ese movimiento, era un humanista, y su amigo Ecolampadio también, y muchos de los reformadores, y entonces tenían eso, que el humanismo estaba de moda y la gente estaba interesado, y ellos estaban usando ese interés. La reacción que estamos viendo, que se copia en las otras ciudades, el logro de Zwinglio en Zúrich, también se debe a que estaban prosperando en Suiza, que les daba confianza para tomar sus decisiones. Lo antiguo
en el pasado, para ellos, cuando estaban bajo la nobleza que los regía según intereses de la nobleza, pues no los hacía prosperar igual ellos mismos, ¿sí? La nobleza los explotaba o tomaba decisiones que les perjudicaban porque beneficiaban a la nobleza que vivían en otras regiones. Entonces, ellos ahora con su autodeterminación pues tenían más prosperidad porque decidían las cosas en forma que les convenía a ellos económicamente. También estaban prosperando porque no tenían, por no tener a la nobleza de la casa de Habsburgo, y el Papa se había aliado en una batalla reciente con la casa de Habsburgo. O sea, el Papa estaba con los enemigos de los suizos. Y en esa batalla hubieron tropas suizas, mercenarias, porque ellos hacían eso, y murieron una gran cantidad de tropas suizas, ¿sí? En una batalla contra el Papa y la casa de Habsburgo. Entonces, el Papa está aliado con el enemigo de los suizos, está matándole a sus hijos y a sus tropas, y en ese momento es muy pegado a este momento en el que los suizos están viendo la reforma en Zúrich, y eso los motiva para quitarse al Papa de encima, al igual que lo hicieron con la casa de Habsburgo, ¿sí? Ellos son enemigos, ellos para qué nos van a dictar cómo hacemos la cosa mejor. Vamos a salir del dominio, como salimos del dominio de la nobleza, salgamos lo mismo en cuanto a la religión, determinamos nosotros aquí cómo eso va a ser. Entonces eso es parte de la corriente en Suiza. Zwinglio no es ignorante de esto en cuanto al episodio de las salchichas del que hablamos la última vez. Sabe que tiene apoyo en una buena parte del concilio de la ciudad de Zúrich y sabe que en el país existe esta corriente, un parecer óptimo para motivar la reforma. Es un momento oportuno. Entonces, con denuedo, toma la oportunidad, apreciando con sagacidad el momento, lanza la reforma con su predicación y lo impulsa con el debate que gana. Y yo creo que eso es algo que podemos considerar y del cual debemos aprender, de cómo él entendió el momento y la oportunidad y lo que se pudo de esa oportunidad. Bueno, ¿hay preguntas en el momento? Ok, así que en este momento, ¿qué está ocurriendo? Está creciendo el movimiento y Zwinglio se está volviendo famoso y es consultado y se vuelve la persona dominante en la reforma en Suiza. En Basel está Ecolampadio, que acompañó a Zwinglio al coloquio de Marburgo en 1529, que es una personalidad más dominante y lidera más que Ecolampadio. Y hay una reacción. Muchos cantones se vuelven reformados, pero otros cantones suizos dicen no queremos hacer eso y se quedan católicos. Y el resultado es que introdujo una división y una tensión en Suiza. Entonces muchos se reforman, pero otros se quedan católicos y por su autodeterminación lo pueden hacer. Cada uno dice, yo quiero ser esto, nosotros queremos ser esto. Dependiendo de la influencia, de cómo les resultan las alianzas políticas, ¿sí? de cuáles son los gobernantes, resulta eso. En 1525 se dejan de celebrar misas en Zúrich. Y vemos ahí que la reforma es muy gradual. Ya habían disputado todas estas cosas en las tesis en 1522, pero no es hasta 3 años después que dejan de celebrar las misas en Zúrich. ¿Sí? Entonces, la reforma también es gradual, no es todo de un día al otro. Es por esto que cuando estudiamos la historia, es preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué periodo de la vida de Zwinglio, o de Calvino, o de Lutero, o de Agustín dijo él esto, o esto sucedió, y que habían logrado ya y que no habían logrado?
En 1526 penalizan con muerte, siendo ahogado, todo aquel que se haga bautizar de nuevo. Penalizan con muerte ahogado a toda persona que se haga bautizar de nuevo en Zúrich y en estos cantones. ¿Por qué? Pues este es el problema del anabaptismo. ¿Qué es lo que quiere decir anabaptismo? Bautizarse de nuevo. El anabaptismo tiene muchas afinidades con la reforma suiza y vale la pena investigar un poco de esto. El anabaptismo es un fenómeno de la reforma que se usa para caracterizar una diversidad de pareceres más radicales, ¿sí? Es decir, usamos el término anabaptismo para pues hablar de muchas cosas parecidas pero realmente distintas. Pero todos son más radicales que lo que quieren ser gente como Lutero o como Zwinglio. Lutero no es un radical. Rompe con Roma y deja de ser un monje y todo eso, pero busca preservar todo lo que pueda. En Suiza el impulso es un poco más radical que el de Lutero y tienen ánimo de quitar más, de experimentar más, porque les ha ido bien, ¿sí? Quitándose de encima la nobleza en 1499. La nobleza siempre es una fuerza conservadora. Y es por esto que la reforma en Inglaterra es tan extraña y compleja. Tanto depende del rey y la nobleza que se mezcla el impulso más radical y el impulso más conservador en Inglaterra. Y es lo más obvio que la nobleza sea una fuerza conservadora. Todo aquel que esté prosperando en un orden social va a ser más conservador que aquel que no esté prosperando en ese orden social, ¿sí? Y el que menos quiera cambiar, más moderado va a ser. Los suizos les había ido tan bien con sus cambios que por eso tuvieron ánimo de ser un poco más radicales en sus cambios religiosos, porque ya habían tenido beneficio del cambio político. Entonces viene el anabaptismo, que no es un fenómeno ilustrado, aunque al comienzo sí lo fue. Tuvieron mucha gente bien capacitada, muy inteligente, pero los mataron a todos esos líderes ilustrados en los primeros 5 años. Pero el anabaptismo no perdura como un fenómeno ilustrado. No tiene gente con contacto con el poder, sino gente a las márgenes, de los que están dispuestos a desechar todo gobierno afuera del suyo. Como los suizos ya tienen algo casi así, o sea, son autodeterminantes, pues el anabaptismo es más fuerte en este momento en Suiza. Pero la reforma magistral de Lutero, de Zwinglio, es una reforma que se lleva con el legítimo, el magistrado, y quieren mantener cierto orden y cierta continuidad con el pasado. Entonces es más conservadora. La reforma radical es más anárquica. Hasta son pacifistas porque hay mucho anarquismo en el pacifismo. Tienen vínculos con los campesinos que se levantan inconformes con su falta de prosperidad. Todo este contexto, recuerden, de la cristiandad. Que en la cristiandad, el cristianismo no es solamente una religión, la civilización de una sociedad que determina su gobierno, su arte, sus instituciones, sus modales y costumbres. Y la reforma radical es opuesta al magistrado, o es indiferente al magistrado, al gobierno. Es la única forma en la que sobrevive, siendo indiferente, no opuesta al gobierno. Y así se mantienen hasta hoy. El menonita de aquí de Pensilvania no vota, no entra en las fuerzas militares, no participa en la legislación, no entra en muchos aspectos de la vida de la sociedad, se mantiene en una sociedad suya, exclusiva y sencilla, porque es limitada a lo que le instruye a él la Biblia. Y pues, tengo un par de preguntas que hace la gente aquí desde el WhatsApp. La segunda es, ¿los anabaptistas es lo mismo que los bautistas de hoy en día? No lo es. El bautista surge del separatismo puritano y
en Inglaterra y sale de la reforma magistral, pero nunca, o sea, siempre apoya el gobierno y no es radical en la misma forma. Los menonitas, la otra pregunta es, los menonitas, ¿cómo es la salvación que creen los menonitas? Yo no sé, nunca he estudiado a los menonitas. Listo, hermano, eran solo esas dos. Oh. Seguimos entonces. Por la persecución que corrieron estos anabaptistas y porque el poder era menos coordinado en los Países Bajos, es decir, Holanda y lo que es Bélgica, muchos anabaptistas se fueron a esos lados, especialmente a Holanda, donde ejercieron, y Holanda tiene muchos vínculos en este momento con Inglaterra, entonces ellos ejercieron influencia sobre Inglaterra. Pero, y es algo muy interesante la circunstancia de la centralización y la coordinación del poder. Ellos los persiguieron, los corrieron, fueron a donde pudieron y acabaron en Holanda, muchos de ellos, porque ahí no estaba centralizado y coordinado el poder. Entonces pueden sobrevivir. En Suiza no están centralizados, pero sí están coordinados y por eso los persiguen efectivamente. El primer mártir de la reforma, o sea, que mataron los protestantes, fue un anabaptista en Suiza. Los protestantes suizos mataron a unos anabaptistas y fueron los primeros, la primera vez que protestantes persiguen religiosamente a otros. Y eso se lleva a cabo durante todo este periodo. En Suiza están coordinados, entonces pueden sacar a los anabaptistas, pero no están centralizados. En el vasto Sacro Imperio Romano, la nobleza local es a veces más eficaz y puede romper con el poder del emperador porque no tienen centralización. Y eso es lo que vemos con Federico el Sabio. Pero en Polonia crecen elementos muy radicales porque la nobleza local hace lo que quiera. Y existen muchos lugares sin organización centralizada, entonces ahí pueden hacer muchas cosas. Y en Polonia crecen muchos elementos radicales que van a influir luego en el siglo XVII. La Iglesia Católica va a poder reversar los logros de los reformadores en Polonia. Está centralizada, entonces depende de los nobles. Los nobles en un momento dicen, sí, véngase cualquier reformado. Pero luego la Iglesia Católica les dice a los nobles, miren, si ustedes viven católicos, nosotros les damos beneficios. Y lo que hacen es tumbar muchos logros reformados en Polonia, en donde hay elementos radicales, pero también hay elementos buenos, también porque pueden estar ahí. Polonia se reformó en un momento y hoy es un centro del catolicismo, ¿verdad? En parte es porque les dio identidad contra el comunismo, recientemente, y por eso son muy fuertemente católicos, porque tomaron identidad en esa situación política contra el comunismo, que los destruyó por muchos años. Pero esa identidad también tenía fuerza del pasado, en la cual eran católicos y tenían una cultura de esplendor en cuanto a la nobleza. Porque en la reforma se reformaron, pero luego la Iglesia Católica les dijo a los nobles, no, mire, si se regresan, les damos privilegios y cosas especiales. Y eso les sirvió para tumbar ahí la reforma. Pero a Polonia llegaron muchos intelectuales italianos antes de eso. Un rechazo tan total del cristianismo medieval que llegaron a ser herejes. El socinianismo se logró sembrar y cultivar en Polonia y afligió increíblemente al mundo en el siglo XVII. John Owen lidió mucho contra el socinianismo. Los arminianos también escriben contra los socinianos porque les quedan más cerca. Es como una exageración del arminianismo que lleva a la gente afuera del cristianismo. Y la Confesión Bautista de Londres tiene puntos en los que afirma la forma más compleja de la doctrina de la Trinidad
que la Confesión de Westminster, porque a los bautistas se les metió por un rato un hombre influido por el socinianismo, una persona que tenía influencias de este socinianismo, que vino de Polonia, que es parte de la Reforma Radical, porque no tenían poder central en Polonia y la gente hacía lo que quería. El catecismo racoviano es de origen polaco. Entonces estamos viendo con Zwinglio y en Zúrich el comienzo de muchas de estas cosas, pero yo las trazo para que entendamos algo de las conexiones que hay. Y terminamos hoy, la última cosa que tengo es que en 1528 la importante ciudad de Berna acepta la reforma, y esto nos prepara para la próxima semana. Tenemos Zúrich, que es una de las ciudades principales de Suiza. Tenemos a Basle, que es otra de las ciudades muy importantes de Suiza. Y la tercera es Berna. Y Berna queda en la mitad del país y está quizás hacia el oeste. Y es la ciudad que determina la orientación religiosa de la ciudad de Ginebra. Berna domina a Ginebra porque Berna puede llamar muchos soldados. Tiene territorios de donde puede sacar gente. Ginebra no tiene territorios así y depende de Berna para su defensa militar. Y por eso es importante que Berna acepte la reforma, porque si Berna rechaza la reforma, no hay reforma en Ginebra, pero la acepta en 1528. Entonces, eso nos prepara para llegar a Ginebra la próxima vez. Sí. Muchas gracias, amigos, hermanos, por sus preguntas. Gracias a Joel por el tiempo que invierte en preparar estos temas para comunicar estas realidades. Gracias, Joel. De nada, y gracias otra vez por la oportunidad y por la atención y por las preguntas. Hermano, entonces que Dios le bendiga. Hermanos, terminamos entonces con Tertulia Teológica. Que Dios les bendiga